Gato encontró un bebé abandonado en las vías. Lo que hizo dejó a todos impresionados. En una pequeña ciudad de Estados Unidos, donde la rutina de la vida cotidiana se mezclaba con la tranquilidad de un vecindario amigable, un gato callejero llamado Max hacía de Maple Street su hogar. Max no era un gato común, su pelaje atigrado y sus ojos verdes brillantes contaban historias de aventuras y desafíos. Cada día, Max se despertaba al amanecer, cuando la luz del sol comenzaba a filtrarse entre las hojas de los árboles y el canto de los pájaros llenaba el aire. Su primer impulso era salir en busca de alimento, una tarea que había aprendido a realizar con astucia y sigilo. Las calles de Maple Street estaban llenas de sorpresas y peligros. Max conocía cada rincón, cada sombra que podía ofrecerle refugio, y cada esquina donde podía encontrar algo de comida. A menudo, escarbaba en los contenedores de basura, donde los restos de la cena de los vecinos se convertían en su festín. Sin embargo, siempre había que tener cuidado, los humanos no siempre eran amables con los gatos callejeros. Había perros en el vecindario que, aunque en su mayoría eran amistosos, podían volverse impredecibles. Max tenía que estar alerta, listo para correr y encontrar un lugar seguro al primer indicio de peligro. Una mañana, mientras exploraba un callejón que solía ser un lugar de encuentro para otros gatos, Max se encontró con una bolsa de papel desgastada que emanaba un olor tentador. Con un ágil movimiento, se acercó y, al abrirla con sus patas, descubrió una serie de sobras de comida. Sus ojos brillaron de alegría, y comenzó a comer con avidez. En medio de su festín, un ruido repentino lo hizo detenerse. Un grupo de niños apareció corriendo, riendo y jugando, ajenos a su presencia. Max, con un instinto rápido, saltó hacia un lado, escondiéndose detrás de un bote de basura, observando con curiosidad y precaución. La vida de Max transcurría entre la búsqueda de comida, la exploración de su vecindario y el constante juego del escondite. Pero había algo más en su corazón, una profunda soledad que lo acompañaba. A menudo se sentaba en el alféizar de una ventana, observando a las familias que pasaban, sintiendo la calidez de los lazos que nunca había tenido. Era un viajero solitario en un mundo lleno de compañía, y aunque disfrutaba de su independencia, anhelaba la conexión que veía en los humanos. Un día, Max decidió aventurarse más allá de su territorio habitual. Se sentía curioso, como si una fuerza invisible lo guiara hacia un lugar desconocido. Sus patas lo llevaron hacia las vías del tren, un área que había evitado en el pasado debido a los ruidos ensordecedores y el peligro inminente de los trenes que pasaban a gran velocidad. Sin embargo, ese día, algo en el aire parecía diferente. La brisa suave acariciaba su pelaje, y el sol brillaba intensamente, como si el universo estuviera invitándolo a explorar. Mientras caminaba por las vías, Max se detuvo un momento, disfrutando de la calidez del sol en su piel. Fue entonces cuando un sonido perturbador llegó a sus oídos. Era un llanto débil, un sonido tan frágil que casi se perdía entre el ruido del tren. Intrigado, Max se tensó, sus orejas se levantaron y su instinto felino lo impulsó a seguir el sonido. La curiosidad lo llevó a alejarse de las vías y dirigirse hacia un pequeño claro donde un rayo de sol iluminaba un objeto en el suelo. Al acercarse, sus ojos se abrieron de par en par. En el centro del claro, había una caja de cartón, y de ella provenía el llanto. Max se acercó lentamente, con cautela, asegurándose de no hacer ruido. Al llegar junto a la caja, el llanto se intensificó. Con un suave movimiento de su pata, Max empujó la tapa de la caja, revelando su contenido. Allí, en medio de mantas arrugadas y trapos viejos, había un bebé, un pequeño ser humano que lloraba desconsoladamente. El corazón de Max se detuvo por un momento. Nunca había visto a un humano tan pequeño, tan frágil. La expresión de desamparo en el rostro del bebé lo tocó de una manera que nunca había experimentado. En lugar de huir, como habría sido su instinto natural ante un extraño, Max sintió un impulso protector. Se acercó al bebé, su suave pelaje acariciando la piel delicada del pequeño.
Instintivamente, comenzó a ladrar, un sonido inusual para un gato, pero que en ese momento parecía ser la única forma de llamar la atención. Los ladridos de Max resonaron en el aire, llenando el claro con un eco que se mezclaba con el llanto del bebé. La situación era extraña, pero para Max, todo tenía sentido. Era como si hubiera sido elegido para cuidar de ese pequeño ser, y su corazón latía con fuerza mientras seguía ladrando, esperando que alguien respondiera a su llamado. A medida que el llanto del bebé continuaba, Max se sentó junto a él, decidido a no apartarse hasta que alguien viniera a ayudar. La escena era conmovedora. Un gato callejero, solitario y lleno de cicatrices, se había convertido en el guardián de un bebé abandonado. El mundo a su alrededor se desvanecía mientras se enfocaba en proteger a ese pequeño ser que lo necesitaba. Max sabía que no podía hacer mucho por sí mismo, pero su presencia era un acto de valentía y amor. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, lanzando destellos dorados a través de los árboles, el sonido de pasos se acercaba. Max levantó la vista, sus ojos verdes brillando con determinación, esperando que su llamado hubiera sido escuchado. En los momentos que siguieron, un grupo de personas comenzó a acercarse, atraído por el llanto del bebé y los inusuales ladridos del gato. Max sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros peludos, pero también una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, su acción había marcado el inicio de algo extraordinario. La vida en Maple Street estaba a punto de cambiar para siempre, y Max, el gato callejero, se había convertido en el héroe inesperado de una historia que aún estaba por escribirse. La escena se desarrollaba en una calurosa tarde de verano, en la que la luz del sol se filtraba entre los árboles que bordeaban la pequeña plaza del centro de la ciudad. Las voces de los curiosos resonaban, un murmullo creciente que pronto se transformaría en un bullicio lleno de emoción y preocupación. Max, el gato callejero que había encontrado al bebé, se había convertido en el epicentro de la atención. Durante su corta vida, había aprendido a sobrevivir solo, pero nunca había imaginado que un acto de valentía lo llevaría a ser el héroe de una historia tan conmovedora. La policía llegó en un coche patrulla, sus luces parpadeantes iluminando la escena y provocando un murmullo de inquietud en la multitud. Los oficiales, serios y profesionales, se acercaron a Max y al bebé, arropado en mantas que lo protegían del calor. Max, aunque aún temeroso y desconcertado por la repentina atención, se mantuvo firme, observando a los agentes con una mezcla de curiosidad y desconfianza. A su alrededor, las personas comenzaban a formar un círculo, algunas con teléfonos en mano, capturando el momento para compartirlo en las redes sociales. La imagen del gato valiente y el bebé indefenso se difundía rápidamente, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y comunidad. Los oficiales, tras examinar la situación, se acercaron con cuidado. Uno de ellos se agachó a la altura de Max, intentando establecer un contacto visual. Era evidente que el gato había hecho algo extraordinario, y su instinto protector había sido la clave para salvar al niño. La multitud contuvo la respiración mientras el policía trataba de calmar a Max, quien, a pesar de su naturaleza temerosa, parecía entender que estaba en una misión importante. Los murmullos se transformaron en susurros de admiración, todos estaban agradecidos por la valentía de un simple gato callejero. Con delicadeza, los oficiales recogieron al bebé y lo llevaron hacia el coche patrulla. Max, decidido a no separarse del pequeño, siguió a los hombres uniformados, maullando suavemente como si intentara comunicarse. La multitud, cautivada por la escena, comenzó a aplaudir, creando una atmósfera de celebración en medio de la preocupación. El gato, aunque no comprendía el significado de esos aplausos, sintió una extraña satisfacción. Había cumplido con su deber, y ahora, el bebé estaría a salvo. En el hospital, el ambiente era diferente. Las luces brillantes y los olores de desinfectante llenaban el aire. El personal médico se movía con rapidez y eficiencia, atendiendo a los pacientes que llegaban. Max, al ser llevado en brazos por un oficial, se encontraba en un lugar que le resultaba extraño y abrumador.
La sala de emergencias estaba llena de sonidos, el pitido de las máquinas, el murmullo de los médicos y el llanto ocasional de un niño. Sin embargo, su atención estaba centrada en el pequeño, que ahora estaba bajo el cuidado de un grupo de médicos que parecían tan dedicados a su bienestar como él lo había estado. Los doctores informaron a los presentes que el bebé estaba sano, a pesar de las circunstancias inquietantes de su abandono. Nadie sabía quién lo había dejado allí, ni las razones detrás de ese acto desgarrador. La incertidumbre sobre su origen pesaba en el ambiente, mientras los médicos realizaban pruebas y monitoreaban al niño. Max, aunque fuera de lugar, se sentía más tranquilo al ver que el bebé estaba siendo cuidado. Su instinto lo guiaba, y sabía que había tomado la decisión correcta al acercarse a aquel pequeño ser. A medida que pasaban las horas, Max se convirtió en una especie de celebridad local. Las redes sociales se inundaron de imágenes y videos del gato héroe y del bebé rescatado. La historia de su valentía se compartió y recompartió, generando un torrente de comentarios y reacciones de apoyo. La comunidad, que solía estar dividida por sus diferencias, se unió en un solo coro de admiración hacia Max. Las personas comenzaron a visitarlo, dejando ofrendas de comida y pequeñas muestras de cariño en su camino hacia el hospital. Max, ahora un símbolo de esperanza, se sentía aceptado de una manera que nunca había experimentado antes. En medio de todo el revuelo, había una mujer que se encontraba en la sala de espera del hospital, perdida en sus pensamientos. Sara, cuya vida había estado marcada por la pérdida de su propio hijo años atrás, observaba la escena con una mezcla de tristeza y anhelo. Había llegado al hospital atraída por la noticia del bebé, y en su interior, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. La conexión que sentía hacia el niño rescatado se intensificaba con cada instante que pasaba. Ella sabía lo que era perder a un ser querido, y el vacío que había dejado en su vida era profundo. Mientras los médicos continuaban trabajando, Sara se acercó a Max, quien estaba sentado en una pequeña silla al lado de la cuna del bebé. En sus ojos, había una tristeza que resonaba con la suya propia, como si ambos compartieran un dolor oculto. Max, con su pelaje gris y su presencia fuerte, parecía comprender la lucha interna de Sara. Ella se agachó suavemente, extendiendo su mano hacia él. El gato, en lugar de retroceder, se acercó, frotando su cabeza contra su palma, como si quisiera consolarla. La conexión entre ellos fue instantánea y poderosa. Sara sintió que, de alguna manera, Max estaba allí para recordarle que aún había amor en el mundo, que había oportunidades para crear nuevas historias. Mientras ella lo acariciaba, una idea comenzó a florecer en su mente. Podría ser una madre nuevamente. Podría ofrecer al bebé el hogar y el amor que tanto necesitaba, un hogar que había anhelado desde hacía años. La decisión tomó forma en su corazón, y la determinación creció en ella como una llama. Sara sabía que tenía que hacer todo lo posible por ayudar al niño, por darle un futuro lleno de amor y protección. El tiempo pasaba, y la comunidad seguía unida en torno a la historia de Max y el bebé. Mientras tanto, las redes sociales se llenaban de mensajes de apoyo y admiración hacia el gato, quien, sin saberlo, había inspirado a muchos a reflexionar sobre sus propias vidas, sobre el amor y la familia. Cada publicación, cada comentario, era un recordatorio del impacto que un pequeño acto de valentía podía tener en la vida de otros. Max, ahora un héroe, había despertado algo en el corazón de la ciudad, un deseo de unirse, de ayudar a quienes más lo necesitaban. En los días que siguieron, Sara se dedicó a seguir de cerca la situación del bebé. Hacía preguntas, se informaba, y cada vez que podía, visitaba el hospital. Max la acompañaba, siempre a su lado, como un guardián silencioso. Sin embargo, había algo más en su mirada, un brillo especial que parecía decir que ambos estaban destinados a encontrarse, a formar parte de la vida del otro. El vínculo que se estaba formando era inquebrantable, y tanto Max como Sara comenzaban a entender que no solo estaban cuidando de un bebé, sino que también estaban sanando sus propias heridas. Así,
entre los ecos de la comunidad que se unía por un propósito y el creciente lazo entre Sara y el pequeño, la historia de Max continuaba desarrollándose, tejida con amor, esperanza y la promesa de un futuro brillante. El gato héroe había iniciado un cambio en la vida de aquellos que lo rodeaban, y su valentía seguía resonando en cada corazón que se encontraba con su historia. Max, el gato callejero, había encontrado un nuevo propósito en su vida desde que había encontrado al bebé abandonado. Cada día, después de su aventura inicial, se sentía inexplicablemente atraído por la casa de Sara. Lejos de ser un simple gato, se había convertido en el protector de aquel pequeño ser, y su instinto lo guiaba hacia donde debía estar. La casa de Sara, un antiguo bungalow con un jardín que solía ser hermoso, ahora se convertía en su segunda casa. Ella había hecho un esfuerzo consciente por cuidar de él, dejándole un tazón de comida y agua en el porche. A medida que pasaban los días, Max se aparecía a la misma hora, siempre en un salto ágil, como si estuviera esperando el momento exacto de la llegada de Sara y el bebé. La mujer, que había pasado por una dolorosa pérdida, encontraba en la presencia del gato una compañía inusitada. Su corazón, que antes se sentía pesado por el duelo, comenzaba a llenarse de algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Max, con su pelaje suave y sus ojos brillantes, parecía entender su dolor y la conexión entre ambos se fortalecía cada día. Los momentos que pasaban juntos se tornaban un ritual. Sara acariciaba a Max mientras el bebé, en su cuna improvisada, observaba con curiosidad. A veces, el gato se subía junto al pequeño, como si quisiera compartir su calor y protegerlo de todo lo que pudiera amenazar su inocencia. Sara, entre susurros de amor hacia el niño, comenzaba a compartir sus pensamientos más profundos con Max. Le hablaba sobre su hijo perdido, sobre los sueños que había tenido y las promesas que nunca pudo cumplir. El gato, aunque no emitía ningún sonido, parecía escuchar con atención, como un confidente que no juzga y solo ofrece compañía. Los días se convirtieron en semanas, y la presencia de Max se volvió cada vez más constante en la vida de Sara. Sin embargo, no solo era un amigo, se sentía como un guardián, siempre alerta, con la mirada atenta a cualquier movimiento, cualquier ruido que pudiera significar un peligro. Sara, aunque disfrutaba de la nueva compañía, no podía evitar preguntarse si el gato realmente entendía su dolor. Era como si, de alguna manera, se hubiera convertido en el ancla emocional que le recordaba que aún había amor en el mundo, incluso después de la tragedia. En los momentos de soledad, cuando el silencio de la casa se hacía abrumador, Max se convertía en su compañía más fiel. A veces, se sentaba a su lado mientras ella miraba por la ventana, observando cómo la vida continuaba su curso en el vecindario. Podía ver a los niños jugar en la calle, a las madres empujando carritos de bebé y a los ancianos sentados en sus porches. Todo aquello le recordaba lo que había perdido, pero también lo que podría volver a encontrar. Con cada día que pasaba, Sara comenzaba a ver un futuro, uno que incluía al bebé y a Max, un futuro donde el amor podía florecer a pesar del dolor. Un día, mientras Sara estaba en la cocina, preparando una comida sencilla, Max se mostró inquieto. Caminaba de un lado a otro, con su cola erguida y las orejas atentas. Sara lo observó, intrigada por su comportamiento. Era como si el gato estuviera percibiendo algo que ella no podía ver. Se acercó a él, tocándole suavemente la cabeza, buscando calmarlo. Sin embargo, Max siguió inquieto, mirando hacia la puerta de entrada. Un escalofrío recorrió la espalda de Sara. Era como si una sombra le envolviera el corazón, una sensación de que algo no estaba bien. A medida que las horas pasaban, la inquietud de Max parecía crecer. Cada vez que Sara se movía, él la seguía con la mirada, como si quisiera asegurarse de que ella estuviera bien. La conexión entre ellos se había profundizado, y ambos parecían sentir que el otro necesitaba protección. Sara decidió que era momento de salir a tomar un poco de aire fresco. Con el bebé en brazos, se dirigió al patio trasero y se sentó en el viejo columpio que había pertenecido a su madre. Max se acomodó a su lado, como un fiel guardián.
Mientras disfrutaban del sol poniente, Sara reflexionaba sobre su vida. La calidez del día contrastaba con la frialdad de su pasado. Pensaba en el bebé, en la oportunidad de construir una nueva vida, una vida llena de amor y risas. Pero también recordaba el vacío que había dejado su hijo. Eran pensamientos contradictorios, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Max, al notar su tristeza, se acercó y se acomodó en su regazo, ronroneando suavemente. La vibración de su cuerpo le brindó consuelo, como una suave melodía que la abrazaba y la envolvía en un manto de calma. Sin embargo, esa calma fue interrumpida por una sensación creciente de inquietud. A medida que el sol se ocultaba, una sombra se cernía sobre el hogar. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda, y en ese momento, la preocupación se apoderó de su mente. ¿Estaría realmente a salvo? La vulnerabilidad que había sentido tras perder a su hijo se reavivó. Max, percibiendo su ansiedad, se mantuvo vigilante, su mirada fija en el camino de entrada, como si estuviera esperando que algo sucediera. La noche llegó, y con ella, un silencio profundo. Sara trató de distraerse, meciendo al bebé en sus brazos, pero una inquietud se apoderaba de ella. Max, por su parte, se mantuvo alerta, sus ojos brillando en la oscuridad mientras recorría la casa con pasos sigilosos. Era como si el ambiente se hubiera vuelto pesado, como si algo inminente estuviera a punto de suceder. La conexión que compartían se tornó aún más palpable, y ambos sabían que la protección del bebé era su prioridad. Cuando Sara finalmente entró a la casa, el silencio era abrumador. Se sentó en el sofá, sosteniendo al bebé con firmeza, mientras Max se acomodaba a su lado. La casa que antes había sido su refugio ahora se sentía como una celda, y la preocupación comenzaba a invadirla. En la penumbra, el tiempo parecía detenerse, y la tensión se hacía cada vez más palpable. Sara cerró los ojos, tratando de calmar su mente, pero el presentimiento no la abandonaba. Fue entonces cuando llegó una carta anónima, deslizándose por debajo de la puerta. Max, como un rayo, se puso de pie, sus garras ligeramente extendidas, y observó la puerta con una intensidad que hizo que el corazón de Sara se detuviera por un instante. El bebé, ajeno a la creciente tensión, seguía dormido plácidamente, pero para Sara, el mensaje era claro, algo oscuro se cernía sobre ellos. Max, con su instinto agudo, parecía entender que la paz que habían encontrado estaba amenazada, y su dedicación por protegerlos nunca había sido más evidente. La luz de la tarde se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando un mosaico de sombras y luces sobre la acera. Sara estaba sentada en el jardín, rodeada de amigos y vecinos, todos unidos en un mismo propósito, la seguridad del bebé. La reunión comunitaria había sido convocada para discutir las amenazas que pesaban sobre el pequeño. Max, el gato heroico, se movía entre las piernas de los presentes, sintiendo la tensión en el aire. El maullido suave del felino parecía ser un eco de la preocupación colectiva que envolvía a la comunidad. Mientras los adultos intercambiaban ideas y estrategias sobre cómo proteger al bebé, Max se sentó erguido, observando con atención cada movimiento. Su instinto felino le decía que algo no estaba bien. Aunque el ambiente estaba impregnado de optimismo, había un hilo subyacente de inquietud que nadie podía ignorar. La forma en que Sara hablaba, con una mezcla de determinación y miedo en su voz, hizo que Max sintiera una necesidad aún mayor de cuidar a la familia que había adoptado. De proteger a ese inocente ser que ahora tenía un lugar en su vida. Las horas pasaron y la reunión se convirtió en un espacio de solidaridad. La comunidad se unió para formar un frente común, ofreciendo ayuda y apoyo incondicional. Las risas y los abrazos eran una manifestación clara de que esa pequeña ciudad no se dejaría intimidar por las sombras del pasado. Max se movía entre ellos, consciente de que su presencia había inspirado un cambio en la comunidad. Las personas que antes apenas se conocían ahora compartían un lazo más fuerte, unidas por el deseo de proteger al bebé que había sido encontrado en una caja, abandonado pero ahora amado.
Sin embargo, mientras la reunión avanzaba y la noche se acercaba, Max comenzó a comportarse de manera extraña. Se retiraba de las personas, sus orejas se mantenían alerta y su cola se erguía como una bandera de advertencia. Nadie podía notar los cambios en el comportamiento del gato, pero Sara, sintiendo una conexión especial con él, se dio cuenta de que algo la inquietaba. Las noches se tornaron inquietantes, el silencio del hogar se sentía denso, como si el aire estuviera cargado de presagios. Una noche, mientras la luna llena iluminaba tenuemente el jardín, Max se quedó en la ventana, observando el exterior con ojos alertas. De repente, un movimiento a la distancia captó su atención. Un extraño merodeaba cerca de la casa de Sara. Max sintió que el peligro era inminente y su instinto protector se activó de inmediato. Sin pensarlo dos veces, salió disparado hacia la puerta trasera, decidido a enfrentar la amenaza. El extraño, un hombre con un aspecto descuidado y ojos que reflejaban una mezcla de desesperación y determinación, se acercaba a la casa. Max, con su agilidad felina, se plantó entre el intruso y la puerta, mostrando sus garras y emitiendo un suave pero firme maullido de advertencia. Era un enfrentamiento entre un gato valiente y un hombre cuyo rostro estaba marcado por el sufrimiento y la angustia. Max no podía saber las intenciones del extraño, pero su instinto le decía que debía proteger al bebé a toda costa. El hombre, sorprendido por la audaz resistencia del gato, se detuvo. La tensión en el aire era palpable, como si el tiempo se hubiera detenido. Max, con su pelaje erguido y ojos fijos en el intruso, no retrocedía. Sabía que su papel como protector era primordial, y en ese momento, todo lo que importaba era la seguridad del pequeño que dormía en la habitación adyacente. Mientras tanto, Sara, que había escuchado el alboroto, se asomó a la ventana. La escena que presenció la dejó paralizada. Su corazón se aceleró al ver a Max enfrentándose con valentía al extraño. Un torrente de emociones la invadió, miedo, preocupación, pero también un profundo agradecimiento por el gato que se había convertido en su guardián. Ella sabía que Max había sentido algo que ella no había podido identificar, y su instinto maternal se activó, deseando proteger no solo a su hijo adoptivo, sino también al valiente felino que había estado a su lado. El extraño, al darse cuenta de que no podría avanzar sin enfrentar la resistencia de Max, tomó un paso atrás. Su mirada se suavizó y, en un susurro casi inaudible, murmuró una frase que hizo que Max se detuviera por un instante. El gato, que había estado preparado para atacar, sintió una mezcla de confusión y curiosidad. El hombre no parecía ser un ladrón común, había algo en su postura, en la forma en que miraba la casa, que le decía a Max que había una historia más profunda detrás de su presencia. Sara decidió que era momento de actuar. Con una mezcla de determinación y temor, salió al jardín, su figura iluminada por la luz de la luna. Al ver a Sara, el extraño se puso rígido, y Max, aún en posición de defensa, se mantuvo alerta. La tensión en el aire era abrumadora, y cada segundo parecía durar una eternidad. Sara sabía que necesitaba entender la situación, y su corazón latía con fuerza mientras se acercaba al hombre. En su interior, una voz le decía que no debía temerle, que había algo que debía descubrir. El hombre se veía perdido, como si hubiera estado buscando algo que no podía encontrar. Max, percibiendo el cambio en la energía, se relajó ligeramente, aunque sin perder de vista al extraño. La noche estaba llena de misterio, y el destino de todos parecía pendular en la balanza. Mientras el silencio reinaba en el jardín, la conexión entre ellos comenzó a formarse. El hombre, visiblemente afectado por su situación, se defendía de las acusaciones que Sara no había hecho, pero que flotaban en el aire. Su voz era un eco de dolor y desesperación, y en sus ojos había un destello de amor, un amor que había llevado a decisiones trágicas. Max, observando cada movimiento, comprendió que había un matiz de verdad en la historia del extraño, un hilo de humanidad que lo unía al bebé. El gato, que había sido un héroe durante toda la historia, ahora se encontraba en un punto crítico.
Había un dilema en el aire: proteger a la familia que había adoptado o intentar entender la historia detrás de aquel hombre perdido. Max, con su intuición felina, sabía que debía actuar con cautela. La noche aún guardaba secretos, y el futuro del bebé, de Sarah, e incluso del extraño, dependía de las decisiones que estaban por tomarse. A medida que la conversación se desarrollaba, la atmósfera se tornó menos tensa, pero el peligro seguía presente. Max, decidido a no dejar que nada le hiciera daño a su nuevo hogar, se mantuvo firme, listo para intervenir si la situación se tornaba peligrosa. La luna brillaba intensamente, iluminando el jardín, como si el universo mismo estuviera observando el desenlace de esta historia, donde el amor, la pérdida y la búsqueda de redención se entrelazaban en un solo hilo narrativo. Max, el héroe inesperado, se mantenía en su guardia, consciente de que cada decisión que tomara esa noche tendría un impacto profundo en el futuro de todos los involucrados. En su corazón, sabía que su papel era más que proteger, era ser el puente que unía las piezas perdidas de un rompecabezas emocional que necesitaba ser resuelto. La atmósfera en la casa de Sarah se había vuelto tensa, casi palpable. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando sombras que danzaban en las paredes mientras el tiempo avanzaba inexorablemente hacia el inevitable enfrentamiento. Max, el gato callejero que se había convertido en el guardián del pequeño, sentía el cambio en el aire. Su instinto felino le decía que algo oscuro y perturbador se avecinaba. Aquella tarde, la ansiedad que lo envolvía era intensa, como si pudiera oler el peligro que se aproximaba. Sarah, por su parte, se sentía atrapada en un torbellino de emociones. La llegada del padre biológico había sacudido su mundo, levantando viejas heridas que pensaba haber cerrado. Mientras el sol descendía, su mente se llenaba de recuerdos de su propio hijo, de lo que había perdido y de la esperanza renovada que la pequeña criatura le había traído. Luchaba con la idea de ceder, de permitir que el hombre que afirmaba ser el padre del bebé se llevara a su nuevo hijo. La confusión y el miedo luchaban por hacerse un lugar en su corazón, pero sabía que no podía permitir que eso sucediera. No era solo su deseo de proteger al niño, era el amor que había crecido en ella, un amor que la había transformado y la había hecho más fuerte. Max se movía por la casa, sus patas suaves apenas hacían ruido sobre el suelo de madera. Sus ojos, grandes y amarillos, estaban fijos en la puerta, como si pudiera sentir la presión del tiempo. El ladrido de un perro en la distancia resonó en el aire, y el gato se tensó, su cuerpo en alerta máxima. En su interior, una voz le decía que debía actuar, que debía estar listo para lo que estaba por venir. Sin embargo, lo que no podía entender del todo era la naturaleza del peligro que se avecinaba. A medida que la luz del día se desvanecía, un nublado premonitorio se cernía sobre la casa y, en consecuencia, sobre todos los que estaban dentro. La llegada del padre del bebé fue inminente. No había manera de evitarlo. Sarah escuchó el sonido de un automóvil aparcando en la entrada, seguido de pasos firmes que se acercaban a la puerta. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y una ola de adrenalina recorrió su cuerpo. Max, sintiendo la tensión en el ambiente, se posicionó frente a la puerta, su pelo erizado como una señal de advertencia. Nunca había sido un gato agresivo, pero la situación le exigía más de lo que jamás había imaginado. Se convirtió en una barrera física entre el pequeño y el peligro que se avecinaba. Cuando la puerta se abrió, el rostro del hombre apareció en el umbral, su expresión era una mezcla de determinación y desesperación. Con voz firme, comenzó a reclamar su derecho sobre el bebé, argumentando que era su hijo y que él tenía el derecho de criarle. Sarah, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder. La lucha que se libraba en su interior era feroz, cada palabra del hombre la empujaba más hacia la defensiva. Sabía que el amor que sentía por el pequeño era más fuerte que cualquier derecho que él pudiera alegar. Mientras tanto, Max permanecía firme, observando cada movimiento del intruso, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y determinación.
El aire se volvió denso y pesado, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto en que las palabras se cruzaron. Sara, sintiendo que su vida y la del bebé dependían de su próxima acción, se plantó firme. La tensión en la habitación era casi insoportable, y cada segundo se sentía como una eternidad. Max, en su instinto protector, se interpuso entre el hombre y el bebé, su pequeño cuerpo negro y blanco actuando como una barrera entre la amenaza y la inocencia. Era como si entendiera que no estaba solo en esta lucha, su valentía se manifestaba de una manera que nunca antes había experimentado. El enfrentamiento se intensificó cuando el hombre, frustrado por la resistencia de Sara, comenzó a acercarse. Max, con un ágil movimiento, se lanzó hacia el intruso, sus garras extendidas y su cola erguida en señal de advertencia. En ese momento, la comunidad, que había estado observando el tumulto desde la distancia, se movilizó. Las voces de los vecinos se alzaron en un murmullo creciente, y poco a poco, un grupo de personas se reunió alrededor de la casa, alertadas por el alboroto. La solidaridad de la comunidad se hizo evidente, y pronto varias figuras familiares se acercaron, uniendo fuerzas para proteger a Sara y al bebé. La escena se transformó en un espectáculo de determinación colectiva. Los vecinos, armados con la fuerza de su unidad, rodeaban al intruso, exigiendo que se marchara. Max, sintiéndose respaldado por la presencia de tantos, se mantuvo firme, su mirada aguda fija en el hombre que intentaba hacerles daño. El padre del bebé, ante la presión de la comunidad y la valentía del gato, comenzó a retroceder. Sus argumentos se desvanecieron ante la fuerza de la solidaridad que había surgido en defensa de Sara y del pequeño. Finalmente, la policía llegó, y con ella, la promesa de justicia. Los agentes, serios y decididos, tomaron el control de la situación. El padre, ahora acorralado, fue arrestado, sus protestas de paternidad ahogadas por los gritos de los vecinos que habían sido testigos de su intento de llevarse al bebé. Sara, aliviada, sintió que el peso que había estado cargando comenzaba a desvanecerse, pero al mismo tiempo, una profunda tristeza la invadió al darse cuenta de que el hombre había estado involucrado en problemas legales y que su intención no era realmente cuidar del niño. La confusión en su corazón creció, y se preguntó cómo alguien podía ser tan egoísta como para actuar así. Mientras la policía se llevaba al intruso, Max se acercó a Sara, rozando su pierna con suavidad. Su presencia era reconfortante, y ella se agachó para acariciar su pelaje suave y cálido. En ese momento, se dio cuenta de que había encontrado no solo un amigo, sino un verdadero compañero en su viaje hacia la maternidad. Max había sido su protector, su confidente, y había jugado un papel fundamental en la unión que se había formado entre ella y el bebé. Las luces de la policía brillaban intensamente en la oscuridad, pero la calidez de la comunidad y la conexión que había cultivado con el pequeño le ofrecían un rayo de esperanza. Aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbres, Sara sabía que no estaba sola. Estaba rodeada por personas que se preocupaban por ella y por el niño que había llegado a querer con cada fibra de su ser. Y, lo más importante, tenía a Max, el héroe inesperado que había cambiado sus vidas para siempre. La brisa suave de la tarde acariciaba el rostro de Sara mientras ella sostenía al bebé en sus brazos, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo acurrucado contra ella. La decisión de adoptar al niño oficialmente había sido un paso monumental, lleno de esperanza y amor. En la pequeña casa de Maple Street, el ambiente se había transformado en un hogar. Las risas de los vecinos resonaban en el aire, celebrando la unión de Sara y el bebé, a quien había decidido llamar Lucas. Max, el valiente gato que había sido el héroe inesperado en esta historia, observaba desde un rincón, su mirada atenta y protectora. Para él, la familia que se formaba ante sus ojos era su responsabilidad, su misión. La tarde transcurrió en un festival de colores y sonrisas, con globos que flotaban en el aire y un pastel decorado con un bienvenido a casa, Lucas. Los vecinos habían traído comida y bebidas, creando un ambiente festivo que contrastaba con la pesadez de los días anteriores.
La comunidad se había unido no solo para celebrar la llegada de Lucas, sino también para agradecer a Max, el gato que había sido su guía en momentos de incertidumbre. Sara sentía que, de alguna manera, Max había sido el hilo conductor que unía a todos, un símbolo de esperanza en medio del caos. Sin embargo, mientras las risas llenaban el aire, un pequeño nudo de preocupación se formaba en el estómago de Sara. La carta anónima que había recibido, aquella que amenazaba con llevarse a Lucas, aún pesaba en su mente. La alegría de la celebración se entrelazaba con el miedo de que el padre biológico del bebé pudiera regresar. Pese a que la policía había arrestado al hombre, la idea de que pudiera estar libre y buscando venganza no la dejaba en paz. Esa noche, mientras la fiesta llegaba a su fin y los últimos vecinos se despedían, Sara se sintió abrumada por la dualidad de su situación. Miró a Max, que se había acercado a ella, frotándose contra sus piernas, como si supiera que algo la inquietaba. Él siempre había estado a su lado, un compañero leal y valiente. Sin embargo, había algo más en la conexión entre ellos, algo que aún no lograba comprender del todo. Max había sido el protector del pequeño Lucas desde el primer momento, y su instinto parecía indicar que el peligro aún no había desaparecido. Los días pasaron, y la vida en la casa de Sara y Lucas comenzó a tomar un nuevo ritmo. Max se convirtió en parte fundamental de la rutina diaria, jugando con el bebé y vigilándolo con un fervor casi paternal. Sara disfrutaba de cada momento, pero la sombra de la amenaza seguía acechando. La noticia de que el padre biológico había sido liberado la llenó de ansiedad. Sus amigos intentaron tranquilizarla, pero la angustia era palpable. La comunidad había prometido proteger a Lucas, pero ¿qué tan seguras estaban realmente de que el peligro había pasado? Una noche, mientras Sara le leía un cuento a Lucas, un ruido en el exterior la hizo detenerse. El sonido era sutil, pero Max, que estaba acurrucado a los pies del bebé, levantó la cabeza de inmediato, sus orejas en alerta. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a Max, que se puso de pie y se acercó lentamente a la puerta, su porte erguido y su mirada fija. Había algo en su comportamiento que la hizo sentir que el momento de la verdad había llegado. Con el corazón en la garganta, Sara se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La oscuridad envolvía la calle, pero había una figura solitaria merodeando cerca de la casa. El pulso de Sara se aceleró, no podía ser. ¿Era él? El padre biológico de Lucas había regresado. Su mente se llenó de imágenes de lo que podría suceder si esa persona entraba en su vida nuevamente, arruinando todo lo que había construido. Sin pensarlo dos veces, cerró la ventana y se dio la vuelta, buscando a Max, que ahora estaba en posición de ataque, con el pelo erizado y un suave pero firme gruñido que emanaba de su garganta. El gato se movió rápidamente hacia la puerta, listo para proteger a Lucas a toda costa. Sara sintió una mezcla de miedo y admiración por la valentía de Max. Sabía que tenía que actuar, que no podía dejar que la historia se repitiera. Se acercó al teléfono, con la intención de llamar a la policía, pero antes de que pudiera marcar, el sonido de un golpe resonó en la puerta. El corazón de Sara se detuvo por un momento. La figura del exterior había decidido probar la seguridad de su hogar. Max se posicionó frente a la puerta, su silueta oscura una barrera entre el peligro y la inocencia del bebé. Sara respiró hondo, consciente de que no podía dejar que el miedo la paralizara. Decidió que era el momento de enfrentarse a su miedo, de proteger a Lucas con todo lo que tenía. Con una determinación renovada, se acercó a la puerta y, con un movimiento firme, la abrió. Allí estaba él, el padre de Lucas, con una expresión que oscilaba entre la desesperación y la ira. Sus ojos se encontraron, y Sara sintió que el tiempo se detenía. Max se mantuvo firme, un pequeño guerrero dispuesto a luchar por lo que consideraba su familia. Sara, con el corazón latiendo en su pecho, se interpuso entre el intruso y el bebé, dispuesta a no dejarlo pasar.
La tensión en el aire era palpable, y en ese instante, Sara entendió que la historia de Max y la de Lucas estaban entrelazadas de una manera que jamás había imaginado. Max no solo era un gato, era el guardián del niño, un protector que había sido elegido por la madre biológica de Lucas, quien había sido amiga de Sara. La revelación la golpeó con fuerza, uniendo los hilos de su pasado con su presente. El padre de Lucas, al darse cuenta de la determinación en los ojos de Sara y el valor de Max, dudó. Esa pequeña familia, unida por el amor y el sacrificio, había superado tanto, y este momento no sería la excepción. Max, con su porte decidido y su instinto protector, era el recordatorio de que la verdadera familia no siempre se forma por la sangre, sino por los lazos que se crean a través del amor y la lealtad. Sara se sintió llena de una calma inesperada. Sabía que, pase lo que pase, Max siempre estaría a su lado, protegiendo a Lucas. La comunidad había creado un escudo a su alrededor, y ella no estaba sola. La historia de su vida se entrelazaba con la de Max y Lucas, y juntos podrían enfrentar cualquier adversidad. Con ese pensamiento, Sara se acercó un paso más al padre de Lucas, su voz firme pero llena de compasión. No había lugar para el odio, solo para la comprensión. Sabía que el amor y la protección podían venir en formas inesperadas, y en ese momento, comprendió que su papel no era solo el de proteger a Lucas, sino también el de ofrecer una oportunidad de redención a aquel hombre. La noche se tornó en un momento de transformación. En medio de la incertidumbre, el amor prevaleció, y el pequeño Lucas, envuelto en la calidez de su nueva familia, sonrió. Max, con su mirada sabia y su corazón valiente, se acomodó a su lado, sabiendo que su misión de cuidar al niño había comenzado una nueva etapa. La comunidad, unida como nunca, se preparaba para enfrentar el futuro, con la certeza de que, a pesar de los desafíos, el amor siempre encontraría la manera de prevalecer.